partir de una muestra voy a ir, pero si esta muestra está tomada de manera adecuada, de manera óptima, los resultados que se obtengan ahí van a ser válidos para toda la población. Fíjense la importancia que tiene el tomar una buena muestra, porque todo lo que salga de ahí se dice que es válido para la población. Obviamente que con algunos márgenes de error de tipo aleatorio, por supuesto. Entonces, recordemos que hay dos tipos de estadística. Cuando hablamos de toda una población descriptiva, si lo hacemos mediante una muestra inferencial. Entre las principales definiciones de estadísticas, y como dice aquí justamente, que cuando realizamos un trabajo de investigación, en primer lugar, el investigador se hace las siguientes preguntas para responderlas. ¿De quién vamos a hablar? ¿De qué se va a hablar? ¿Qué se dice? Entonces, si respondemos a la primera, ¿de quién vamos a hablar? En singular, se llama unidad de estudio, unidad de análisis, unidad elemental, unidad estadística. ¿Qué cosa vamos a hablar de esta unidad de estudio? Serán las variables. Si, por ejemplo, es un estudiante, mi unidad de análisis, yo puedo hablar de este estudiante, su rendimiento académico, su edad, su peso, su estatura, su nivel socioeconómico, etc. Esas serán las variables. ¿Y qué se dice de estas variables? ¿Qué se dice de su nivel socioeconómico? ¿Será el nivel A o el C, etcétera? Son los datos. Su peso, 50 kilos, 75, son los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de empleados, parece, de una oficina. Y si decimos un empleado, sería nuestra unidad de estudio. Respecto a qué vamos a hablar de ese empleado, sobre su satisfacción laboral, sobre sus ingresos, sobre su tiempo de servicio o antigüedad, serían las variables, o sea, las características. Y si decimos en su satisfacción laboral, ese trabajador se muestra satisfecho, ese es un dato. Su ingreso es de 1.500 soles, es un dato. Su tiempo de servicio, 5 años, es un dato. ¿Ok? Bueno, reforzando aquí, entonces que decimos que la unidad de estudio va a ser quien nos provee la información. Puede ser una persona, un objeto, un animal, de quien se dice algo. Entonces va a ser el objeto o elemento indivisible. O sea, ya no se puede dividir más. El cual se va a estudiar. Una calculadora, una llanta, un tornillo, una botella de agua. Por ejemplo, un laboratorio de cómputo podría ser una unidad de estudio. ¿Qué dicen? Chicos, a ver si por favor Jason, ¿se pronuncia Jason, Alberto? Mi delegado. O Sí, Miss. Jason. Jason sería. Sí, siempre hay un problema con la pronunciación del nombre. Ya, lo correcto es Jason. Así es, Jason. Ya. A ver, dime el número 15, tú que tienes más a la mano, porque yo tendría que estar saliendo de aquí y ponerme nuevamente en el mic. El alumno con el número 15. Ya, Miss, acá lo tengo. Un momento. Es...
Blas Méndez, Claudia Rubí. A ver, Blas Méndez. Ya, a ver. Preguntaba si un laboratorio de cómputo podría ser una unidad de estudio. A ver, ¿hay alguna opinión diferente? Profesora, Sí. yo pienso de que, por ejemplo, si contamos el número de computadoras, el número de asientos, sí nos podría dar datos el laboratorio de cómputo. Claro, nosotros no le vamos a preguntar, pero lo podemos observar o medir, ¿no? Ya, yo me refería un poco al tema de que hablamos de un elemento, la unidad de estudio debe ser indivisible. En un laboratorio de cómputo yo puedo hablar de computadores, de asientos, como dice, puedo hablar de del escritorio, ¿verdad? Profesora, entonces, tomando en cuenta la definición, no sería una unidad de estudio. Claro, si es que consideramos este aspecto de la unidad que es un elemento indivisible, ¿no? A diferencia de los elementos que estamos observando en esta imagen, ¿no? Bien, ¿qué cosa es una variable? Ya habíamos adelantado que es una característica observable y medible también, que poseen los elementos o las unidades de estudio y que pueden tomar diferentes valores. Diferentes valores. Y justamente esos valores son los datos. O respuestas que describen condiciones, hechos, situaciones. De ahí que también se habla de datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, una unidad de estudio, un computador. ¿Qué quiero estudiar o qué quiero saber de este computador? Bueno, antes de eso, a ver, ¿qué se puede estudiar de un computador? Bueno, a lo mejor lo presento. Su modelo, el color, el tamaño, la capacidad, ¿qué otras cosas? El rendimiento mismo. Rendimiento, velocidad de repente. Ya. A eso se llama variable, las características. Y un valor posible, por ejemplo, el modelo Core 5, color plata, esos serían los datos. Siempre reforzando. Considerando un trabajador como la unidad de estudio, ¿qué se puede estudiar del trabajador? A ver, el número 43. Gerson. Sí, Miss, ahora lo busco. Mantilla Alvarado, Alan Rock. Mantilla Alvarado. Presente, profesora. Bien. ¿Qué podemos estudiar de un trabajador? ¿Qué nos podría interesar? Su talla, peso, si posee alguna enfermedad. Ya. Pero, perdón. Pero, talla, peso, generalmente es en todas las personas, ¿no? Miss, ¿podría ser su rendimiento o eficacia en el trabajo? A ver, cuando queremos participar, por favor, si está participando un compañero de ustedes, hay que solicitar un permiso, ¿no? Porque todavía creo que no ha terminado su compañero. O le estábamos haciendo alguna recomendación, ¿ya? A ver, un momentito, señorita. Te decía, no sé, no me acuerdo el apellido.
Mantilla, profesor. ¿Mantilla? Sí, mantilla, Ya. ¿verdad? Sí. Tú me habías mencionado variables que son comunes a toda persona, pero esto es un trabajador. Específicamente. Por ejemplo, los años de experiencia, o si no, su profesión, Ya. eh, es, su familia, cuánto tienes para su ingreso familiar. Número de hijos. Bueno, ya. Bien. A ver, señorita, que estuvo interviniendo. A ver, Sí, le Miss. damos- sí, te Sí, damos Miss. el pase, sí, te damos el pase. A ver, dinos. En cuanto a en el trabajo, cómo elabora su rendimiento, ¿no? Como sabemos, las empresas prácticamente seleccionan, ¿no? Si son eficaces, ¿no? Ahí ya, pues, eso sería una variable, ¿no? Su rendimiento, su eficacia. Rendimiento laboral, ¿ya? ¿Qué más? ¿En qué rubro debería pertenecer, ¿no? Porque unos pueden estar, no todos están en el mismo rubro. Ya, bueno, aquí hay algunas características que ya son comunes, generales, como ya había su compañero, el peso, la edad, años de experiencia, su profesión, el ingreso familiar, el gasto familiar, como decía la señorita, su rendimiento, su productividad, ¿no? El área de trabajo, dependiendo del tipo de rubro de la empresa, ¿no? Aseguramiento de la calidad, que antes se llamaba control de calidad, por ejemplo, ¿no? Bien. Y en el caso de una fábrica, a ver, el número 60, el alumno número 60. Sánchez Nieves, Juan Josué. A ver, Juan Josué. Sí, profesora, aquí presente. Se podría considerar como variables el número de maquinarias, cuántos trabajadores cuenta, o si en el caso tiene computadoras, cuánto produce, qué es lo que vende, o algo así, profesora. Ya, muy bien. Bueno, probablemente ya ustedes lo estén viendo. El número de máquinas, el tipo de infraestructura, gasto en publicidad, número de trabajadores, el número de computadoras, ventas semanales, producción diaria. Miren cuántas variables se pueden estudiar, ¿no? ¿Cuántas? El tipo de sociedad, etcétera. Estas variables se clasifican. Generalmente la más conocida por su naturaleza, por la escala de medición, por su relación de dependencia, por el número de variables que se consideran. Por su naturaleza, podemos hablar que hay variables cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, como su nombre indica, ¿no? Dan referencia de una cualidad, de una propiedad, de un atributo. Por ejemplo, decíamos el tipo de sociedad de la empresa, que puede ser sociedad anónima cerrada, SAC, o abierta, o de responsabilidad limitada. Podríamos decir el tipo de educación virtual, presencial. ¿Qué más? Todo lo que se refiere a una variable que exprese propiedad, cualidad, y que se haga a través de palabra o palabras, será una variable cualitativa. En cambio, cuando yo expreso, o esta variable expresa cantidad, y se hace a través de números, será entonces una variable cuantitativa.
como su nombre lo dice, ¿no? Y estas variables cuantitativas se van a clasificar en discretas y continuas. Si yo puedo decir, enumerar, por ejemplo, el número de hijos del trabajador, 4, será una variable cuantitativa discreta. Porque también el otro punto es que se refieren a números enteros. ¿Ya? Números enteros. Por ejemplo, vamos a decir, cantidad de alumnos por aula, cantidad de trabajadores por área, cantidad de empresas manufactureras por región, es un número entero. En cambio, cuando yo podría expresar, además de entero, un valor decimal, en la recta real, estamos hablando de variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, producción en toneladas métricas, 1500.90 toneladas métricas. La longitud en centímetros, en el área, en metros cuadrados, en hectáreas, volumen, el peso, son variables cuantitativas continuas, que además de expresarse en valores enteros, se podría expresar con valores decimales. ¿Ok? Les pregunto, ¿la edad será una variable cuantitativa discreta o continua? La edad. ¿Quién dijo discreta? Ya. A ver, ¿qué dice el número 10? Asmat Polo. Carlos Daniel. Carlos Daniel, a ver, ¿qué dices? ¿La variable edad es discreta o continua? Es una variable discreta, profesora. Ya. ¿Hay alguien que diga lo contrario? A ver, la persona número 31. Gutiérrez Belloda César Antonio. A ver, Gutiérrez. Sí, profesora, presente. ¿Qué dices? ¿Discreta o continua? Discreta. Ya. A ver, entonces, a ver, dígame a alguien quien diga que es continua. Profesora, disculpe, yo no escuché bien. ¿Me podría repetir la diferencia entre discreta y continua, por favor? Ya, la variable discreta es aquella variable que toma valores, o sea, sus datos, con números enteros. ¿Ya? Y la continua puede tomar valores decimales. Profesora, disculpe. Valores yo digo decimales que es continua. o puede valores ser en la continua. recta real. ¿Cómo? Yo digo que es continua. Ya, un poquito, levanta la voz o tu micrófono, Porque puede arréglalo. expresarse en años y también con meses. Sí, ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se sí, escucha bien? sí, ahora sí. Puede expresarse en años y también con meses. Póngase de 18 años y 5 meses, 6 meses. Ujú, Por eso puede también ser continua. ya. No es que puede ser, es continua. La variable edad es continua, ¿ya? Para todos. Porque justamente está en función del tiempo. Y el tiempo es continuo, porque está en la recta real. Como dice su compañero,
se puede expresar en años, pero si le pregunto a uno de ustedes, hoy día, ¿cuántos años tienes, Gerson? 22 mis. 22, exactamente 22. Y 11 meses. 22 con 11 meses. Así es, mis. Ya, estamos de cumpleaños entonces el otro mes. Y seguramente que hay semanas, hay días, horas, minutos, segundos, milisegundos, recta real. Por lo tanto, es una variable continua. Lo que sucede es que para efectos de presentación y de facilitar el manejo de la información, se expresa en valores enteros. Imagínense pedir datos a un conjunto de trabajadores o a ustedes mismos, que son 65. Tendría, ¿cuánto? Todos los 65 serían datos distintos, porque no todos han nacido el mismo año, la misma hora. Por lo tanto, lo que se pide es edad en años cumplidos. Entonces, hay una transformación. Y ahí se puede decir que se está presentando como una variable discreta, pero por su naturaleza, que es la clasificación, es continua. Ok, ¿no? Todo lo que está relacionado con el tiempo. Veamos la otra escala, la otra clasificación, que es por la escala de medición. Hay 4 escalas: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las 2 primeras, nominal y ordinal, estas 2 primeras dan referencia a una variable de tipo cualitativo. Y estas 2 últimas a las variables de tipo cuantitativo. Nominal versus ordinal. Cualitativa. Cuando aquí no está establecido un orden, una jerarquía. No hay una diferencia entre ellas respecto a la jerarquía. Por ejemplo, color de ojos. Azules, negros. No vamos a decir que azules es mejor que negros o viceversa. Por ejemplo, carrera profesional. ¿Qué dicen? ¿Será nominal? Sí, profesora. ¿Qué dijo, profesora? Carrera profesional. Es nominal. No hay una carrera mejor que otra. Así es. Mejor o superior. Por ejemplo, decimos medicina versus educación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y no creo que sea la única, que ser médico es mejor que ser un educador de inicial, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, profesora. De hecho, muchas veces los padres ya no, desde pequeños nos dicen, ¿no? La carrera es mejor, medicina, y por eso la competencia también en las universidades es mayor para una carrera que otra. Tú lo has dicho, ¿no? Los padres. Yo en una oportunidad viajaba en un taxi a la ciudad universitaria y el señor que conducía me decía me comentaba, ¿no? Que tenía 3 hijos en la universidad. Y él muy orgulloso, sobre todo del primero, que estudiaba medicina. Ya estaba en 8º ciclo, una cosa así. Y que muy inteligente desde chico. Y bueno, se notaba bastante orgulloso, ¿no? Como todo padre, yo creo. Y luego dijo, el segundo también le siguió los pasos a su hermano mayor.
Y él estudia Derecho. También ya está por sexto ciclo. Va a ser abogado. Y bueno, así ya con un tono un poco como el mío. Y bueno, la última ya es mujercita. Ahí nomás, ¿eh? Se notó un cambio. Ahí ella no ha salido como sus hermanos mayores. Entonces, le hemos dicho, su papá y su mamá, que aunque sea, estudie educación. Miren la barbaridad, por no decir otra cosa, cómo pensaba este padre y cómo piensan cientos, miles de padres, haciendo una diferencia marcada sobre las carreras profesionales, ¿cierto? Entonces, eso fue un paréntesis que hago en referencia a lo que estamos viendo, la escala de medición, ¿no? La carrera profesional está en una escala nominal. Bueno, y la otra escala, la otra clasificación es las variables que están en escala ordinal. Como su nombre lo indica, ordinal, orden, jerarquía. Aquí sí se establece esa jerarquía. Pero no vamos a decir que para mejor o que superior, sino que hay una jerarquía en el sentido de desarrollo, de diferenciación, de otro tipo. Por ejemplo, cuando uno dice el nivel de socioeconómico o estrato socioeconómico, y que se clasifica en A, B, C, D. Por supuesto, el A, el nivel alto, y llega al nivel E, que es ya el más bajo. O sea, hay una jerarquía en cuanto no vamos a decir que las personas del nivel A superan a las personas del nivel D. No, ¿no es cierto? O que sea mejor ser humano, nada que ver. Nada que ver. Sencillamente, bueno, por su condición económica, nada más. Lo mismo, por ejemplo, el nivel de instrucción. Primaria, incompleta, completa, secundaria, superior. Es un orden, ¿no? Tampoco vamos a decir que el que tenga nivel superior, instrucción superior, sea mejor que aquella persona que tenga un nivel de instrucción primaria. No es mejor, sino que sencillamente en términos educativos de instrucción, más que nada, no tanto educativos, sino de instrucción, ha pasado por varias etapas, alcanzando ya un máximo en la instrucción. ¿Qué otra variable ustedes pueden mencionar que esté en escala ordinal? A ver, el número 1. Acevedo, Calderón, Yael y Lisbeth. Yael y Lisbeth. A ver, te escuchamos. A ver, un poquito rápido. Te voy a pedir un favor, Jason, que vayas anotando al estudiante o estudiante que se le llamó y no contestó, ¿ya? Está bien, Miss. Gracias. Número 5. Altamirano, Tapia, Seini. Altamirano,
Katia. Tapia, ajá. Tapia. Altamirano Tapia Seini. Ya. A ver, Altamirano Tapia. Sí, profesora. Sí. Ya hicimos la pregunta. Miss, se le escucha entrecortado, estoy teniendo problemas con mi internet. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Ya, decía de que nos des variables que estén en escala ordinal. Ah, ya, es escala de ordinal. A ver, sería como, por ejemplo, una calificación. Tienes que recordar, en primer lugar, que tiene que ser variable cualitativa. Y las calificaciones son Ah, cuantitativas. ya. Por ahí hay que partir. En ordinal. Número 8. Sería, A ver, Miss, sí. ya tengo una idea. Sería también como la jerarquía de una empresa. ¿A qué te refieres? Jerarquía de una empresa. Por ejemplo, un jefe, secretaria. Ya. El cargo Ujú. ocupacional. Ajá, cargo ocupacional. Ya, sí, correcto. Están, digamos, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, ¿no? Sí, también me parece que sería en una encuesta. Por ejemplo, si están totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Bueno, ya ese es el grado de satisfacción. Sería la Ya. variable, ¿no? El grado de satisfacción sería la variable. Sí, probablemente todos o casi todos tengan un poco de dificultad en etiquetar la variable, ¿no? Como el caso de su compañera tiene la idea, el marco de referencia, pero la variable hay que etiquetarle, ¿no? Darle el nombre. Ya. Muy bien. Profesora, Sí, profesora, buenas tardes. ¿Podría intervenir en la pregunta? sí, claro. Bueno, con respecto al segundo punto ordinal, podría ser el nivel o grado de escolaridad, quizá. El rendimiento académico del alumno. Puede ser quizá también el nivel de alguna enfermedad. Claro. Sí. Bueno, Sí. mencionando también quizá la clase social, ¿no? Eh, Enfatizando, ¿no? Esos puntos. Claro, Sobre eso quería mencionar. lo que decías en cuanto al nivel de logro. Sí. Sí, profesora. Ujú. Bueno, ahora ustedes han visto en el sílabo que se llama inicial, en proceso, o en logrado. Son etapas, ¿no? Que se van pasando. Sí, pero Bien. son los niveles. En cuanto a la otra clasificación o el tipo de variable de escala de medición por intervalo y de razón, que ya habíamos referido que corresponden a las variables cuantitativas, la gran mayoría de variables están en escala de razón. Las de intervalo son aquellas que el valor 0 es un punto de referencia, digamos, donde no significa carencia ni ausencia, solamente es referencial. ¿Ya? Por ejemplo, el caso típico de la temperatura. ¿Qué podemos interpretar cuando decimos en Piura 30 grados centígrados? Y en este momento, podríamos decir, en
En Arequipa, 15 grados centígrados. Y Puno, 0 grados centígrados. Cuando decimos Puno, 0 grados centígrados, ¿qué podemos concluir? Número 35. Lau Cabrera, Carlos Salvador, Miss. Ya, a ver, Lau. Lau. Nada. Número No se encuentra en la clase. 24. ¿Está? Número 24. Cortijo Rodríguez Willy, Miss. Ya. Ese no es el orden alfabético, ¿no? Ese nombre que está apareciendo ahí, ¿no? En el chat. Es el orden según la lista de la aula virtual, Miss. Ya. A ver, dijimos el 24, ¿no? Cortijo Rodríguez. Cortijo. Sí, profesora. ¿Serían las diferentes temperaturas que representa cada grado, profesora? No, pero cuando, si a nosotros nos informan, en este momento Puno, 0 grados centígrados. Si tú tienes que viajar a Puno. O sea, es una temperatura bien baja. Ya. Sencillamente que hace mucho frío, ¿verdad? Sí, exacto. Pero este 0 no significa que Puno no tiene temperatura en este momento. El 0 es un valor referencial, en este caso para decir que hay temperaturas sobre 0 y bajo 0. No es más que eso. En cambio las escalas de razón sí significa carencia, ausencia. Y también en este caso uno puede comparar el doble, la mitad, ¿no? A ver. Cuando decimos número de desaprobados en estadística, 0. ¿Qué significa ese 0? Que sencillamente no hay desaprobados. ¿Cierto? Ausencia de desaprobados. Ausencia o carencia de desaprobación. Además, si por ejemplo decimos nota promocional de el alumno Z, 16. Nota promocional del alumno J, 8. Podríamos decir, el alumno Z tiene el doble de nota que el alumno J, ¿verdad? O que el alumno J tiene la mitad de nota del alumno Z. Puedo hacer ese tipo de comparaciones. Los ingresos familiares en soles, ¿está en escala de intervalo o de razón? El alumno 2, número 2. Aguilar Solano, Gary Wesley. Gary, a ver. ¿De razón o de intervalo?
Profesora, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, los ingresos familiares mensuales. De intervalo, profesor. De intervalo. De intervalo. ¿Por qué? Profesor, disculpe, ¿puedo intervenir? A ver, conectamos con el alumno Gary. Dice de intervalo. ¿Por qué sería de intervalo? Sí, bueno, lo que estoy averiguando es de que dentro de lo de intervalos, se establece para comparar diferencias, ¿no? Por ejemplo, dentro del puntaje de un test, pero de razón no existen los negativos, así que supongo que si dice un sueldo, podría ser de intervalo. A ver, a veces recurrimos al internet y no necesariamente son fuentes académicas, ¿ya? Por si acaso. Estamos diciendo que en razón el 0 significa carencia. Y por otro lado, a diferencia del intervalo, que el 0 es un valor referencial, que puede haber valores bajo 0 o valores sobre 0, los negativos, positivos. Pero en la de razón, yo puedo hacer o establecer comparaciones, pues decíamos la mitad, el doble, 3 veces más, etc. Entonces, en ingresos, por ejemplo, los ingresos de la familia Pérez, 3.000 soles. Sus vecinos, los Rojas, 6.000 soles. Los Rojas tienen el doble de ingresos que sus vecinos. ¿Cierto? Por lo tanto, Claro. la variable ingresos está en escala de razón. Gastos en publicidad, todo lo referente a unidad monetaria está en escala de razón. ¿Ok? Sí, profesora, ¿puedo dar un ejemplo, por favor, de intervalo? Ya, justamente eso les iba a pedir, como tarea también. Son pocas, pero hay. Aparte de la temperatura. Miss, una pregunta. ¿Y si al ingreso se le junta con las deudas, es decir, poder tener los números en negativo? No, pues es que tu variable o son ingresos o son deudas. No, pero como capital general de un individuo. Bueno, claro. ¿Eso ya sería intervalo o razón? Claro, es que esa es una variable ya, digamos, obtenida, generada por una composición de variables. ¿Ok? Pero así tal cual, no. ¿Ya? Tendría que darle una etiqueta correcta en donde sabríamos que está generada por dos variables al mismo tiempo. No es una variable original, digamos, ¿no? Ha sido la suma, el producto, el cociente de una variable X y otra Y. Y como resultado da esta Z. Ahí habrían infinidad de variables de este tipo, ¿no? Bien, pasamos a la otra escala. Por su relación de dependencia, están las variables dependientes, independientes e intervinientes. Bueno, claramente se puede diferenciar que la relación de dependencia, aquella variable en donde una se comporta, digamos, dependiendo de otra, como su nombre lo dice, dependiente. Depende cómo se comporta la otra variable, es que va a comportarse esta. Y eso se llama variable dependiente. Y aquella variable libre, ¿no? Cuyo comportamiento de esta variable hace que dependa la otra, será la variable independiente. Cuando hablamos ya de una relación funcional, de una relación matemática,
y decimos y igual f de x. Y en función de x. Y depende de x. Decimos y la variable dependiente y x la variable independiente. Si esta función hace que x, me dice x más grande, un valor más alto, y aumenta. Y viceversa. Entonces, esto dependerá, como dicen, ¿no? Depende. O sea, primero existe la variable independiente y luego viene la dependiente. Sin embargo, hay variables que de alguna manera tienen un comportamiento independiente. Por ejemplo, nosotros decimos, a ver, el consumo de helados o la venta de helados está en función ¿de qué? ¿O depende de qué? Del clima. ¿Perdón? ¿De qué? Del clima, o sea, verano, invierno, otoño. Ya, el clima, ¿qué más? ¿O solo depende la venta de helados del clima? ¿Exclusivamente del clima o hay otros factores, hay otras cositas? Profesora, de los gustos y preferencias del cliente. Ya, ¿qué más? Sería también la publicidad, Miss, y la marca también, ¿no? De la venta de helados. Ya. ¿Qué tal? Si se refiere a una... Perdón. ¿No se escuchó bien? Sí, yo comentaba que podrían ser modas y precios. O sea, modas según, También. digamos, el frío rico está de moda, se consume más. Así es. Y precios, ¿no? La venta de un artículo en general va a depender del precio, de la calidad, de la publicidad, etc. Entonces, no solamente depende de una sola, sino de varias. Entonces, pero de todas ellas, hay una más importante, la que tiene más ponderación en el comportamiento de la variable dependiente es de la variable independiente, de la variable dependiente es la variable independiente, pero acompañan a esta otras. Esas otras, otra, se llaman variable interviniente. ¿Ya? Y bueno, por el último, aquí tenemos, según el número de variables. Si estamos hablando de una sola variable, unidimensional o univariante. 2, más de 2, multidimensional o multivariante. Las rayitas salieron al último. Pasando ya a otro aspecto. Hemos revisado entonces hasta el momento unidad de análisis, variables, tipos, datos. Cuando visualizamos u observamos esta imagen, ¿qué observamos? Número 5. A ver, aquí rapidito, por favor, ¿ya? Altamirano Tapia. Ya, a ver. No van a empezar a contar los pedacitos, ¿no? Altamirano, rápido. ¿Un mosaico? ¿Usted es Altamirano? Sí. Ya. Un mosaico.
Ya, número 10. Diferentes colores en la tonalidad de blanco y negro. ¿El número 10 quién ha sido? Asmat está. Polo es Yo, número 10. profesora. Ya, es que ya había salido antes, ¿no? ¿Decías diferentes colores? Ajá, en la tonalidad de blanco y negro. Ya, número 14. Beltrán Marcos Jennifer. ¿Puede ser una pintura, profesora? Ya. Número 21. Charcape Otiniano David. Puede ser una figura en forma de panal. Ya, un panal. El número 30. 30. Gutiérrez Belloda César. Una pintura, profesora. Pintura, ya. Número 50. Polo García José Julián. ¿Un dibujo? Un dibujo abstracto, ¿no? Sí. Número 45. Moreno Fernández Francisco. Bueno, puedo visualizar el degradado del color negro, haciéndose un poco más tenue hasta el color blanco que se ubica en el centro, profesor. Ya, una escala de grises. Una escala de grises, ¿no? Una escala de grises, así es, profesor. Sí. Ya. ¿Hay alguien que ha observado algo diferente a lo que han mencionado sus compañeros? Miss, puede ser que es un dibujo formado por varias pequeñas figuras geométricas que tienen máximo 6 puntas y que van de color negro a blanco. Ya. Yo veo la cabeza de un duende, Miss. A ver, uno por uno. Yo veo la cabeza de un niño o de un duende. Ya, ven, ya. Señorita, ¿yo podría participar también? Sí, sí. Bueno, yo observo el rostro de una señora de cabello negro y también pues que lleva una vestimenta gris hasta el cuello y ese gorrito que usaban las lecheritas en las propagandas. Ya, todos tienen diferentes, ¿no? Visualizaciones. En realidad se aproximó más compañera y el compañero también anterior. ¿Saben qué es? Si nosotros, miren, visualizamos aquí, podrían ir dándole ya forma, acercándose o una aproximación a lo que dijeron sus últimos compañeros. Sí, Miss, ahora sí. He bajado la resolución y se va perfilando algo más, ¿no? Ya voy descartando algunas cosas. Y si miro aquí, en una resolución más pequeña, ¿pueden visualizar ya el rostro? Sí, profesora. En realidad, de donde le he obtenido esta ilustración, se trata de la figura de un niño japonés. Su perfil. Está con un gorrito blanco y un mechón de cabellos. Sus ojitos chinitos, nariz, boca, orejas y el contorno del rostro. ¿Qué queremos decir? Que cuando yo lo tenía en una resolución mayor, digamos aquí en su totalidad, tal vez no siempre podemos saber de qué se trata. A esto lo estoy comparando con la población.
Si tomo una resolución más pequeña, que podría llamarle muestra, ya me voy aproximando a lo que es, verdaderamente. Y si tomo una resolución más pequeña, que podría decir que es la muestra adecuada, sé de qué es, de qué se trata. O sea, tengo información de la población cuando he tenido una resolución mucho más grande, pero no tomando en cuenta a toda la población, sino a una parte de ella, que en este caso es la resolución, llamada muestra. Esa es la relación entre población y muestra. Que a veces nosotros decimos, si estudiamos a la población completa, nos va a dar los resultados verdaderos. Si estudiamos a una muestra, esos resultados no van a ser los certeros. Muchas veces decimos eso, somos incrédulos. Pero si esa muestra es representativa y adecuada, obviamente tomada con las técnicas correctas, los resultados que se obtengan aquí va a ser válido para toda la población. Indudablemente. En algún momento, de repente se toca ese tema. Bueno. Y aquí, en esta imagen tomada del INEI, damos referencia a la población. Hay diferentes poblaciones. ¿Cuáles son esas diferentes poblaciones? ¿Y cuál es la población que le podría interesar al ingeniero industrial? Número 3. Aguirre Rentería, Víctor Manuel. Víctor Manuel. Sí, profesor, aquí presente. ¿Ya? ¿Cuáles ¿Podría son, repetirme la pregunta, profesora? No, sí. en esta imagen, qué poblaciones observas y cuál sería la población de interés para el ingeniero industrial? Bueno, de primero observo a un niño que está pescando, una niña, también varios edificios, ¿no? Pero Y ya en términos de poblaciones, ustedes vieron el video hace un par de horas sobre población y muestra. Ya tienen en mente un concepto. A ver, el número 59. Sicche Castañeda, Milagros. Milagros. Sí, profesora, podría ser la población de aves, de plantas, de personas, población de edificios, casas, colegios. Ya. De todas ellas, ¿cuál sería la población de interés para el ingeniero industrial? Las personas, yo creo. Las personas también pueden ser una población para los psicólogos. Exclusivamente para el ingeniero industrial. Cuando hablamos de personas, aquí hay que referirnos, por ejemplo, por ahí hay una escuela, esas personas son los alumnos, son los profesores. Si hay viviendas, edificios, habrá habitantes, ¿no? de
de esa comunidad. A ver, alguien, a ver, que no esté llamando yo, que por voluntariamente responder a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta exactamente, Miss? A ver, chicos, yo les voy a pedir en adelante que estén atentos. Sí, profesora, en la parte de la derecha se puede ver como que una ciudad donde hay más edificios. Podría ser ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso un poco se encarga, el ingeniero industrial más anda en empresas, oficinas, optimización de procesos y eso. Ajá, muy bien. Así está bien. O sea, queremos decir que para cada campo de estudio, campo del saber, para cada profesión, existen poblaciones que le competen. Llámese población, no necesariamente personas, ¿ah? Ya hemos dicho eso. Profesora, ¿puedo intervenir, por favor? Claro. Bueno, como observamos, vemos como una granja, ¿verdad? Acá puede que esta sea una empresa que se encargue de proveer y, digo, de generar alimentos, ¿no? Y probablemente acá esté algún ingeniero industrial que se encarga de la gestión de calidad de estos alimentos, que se encarga de proveer a la población que podemos ver alrededor. Muy bien. Proceso productivo, aseguramiento de calidad. Claro. Por ejemplo, para un educador, un profesor, su población de estudio básicamente va a ser la población de esa escuela, la población de estudiantes, ¿no? Eso quiere decir pues que en cada campo del saber, repito, siempre existe una población de estudio, de interés, ¿no? Que que exclusivamente es de competencia de... Bien, así por aquí habrán también población de estudio para los ingenieros agrónomos, para el arquitecto, para el biólogo, para el ingeniero civil, etcétera. La referencia entre población y muestra que en un conjunto de elementos